Bueno, buenos días a todos. Le cambié un poquito el título, pero sí vamos a tocar un poco de esos nutrientes. Como pediatras y bueno, o cuando tengamos que atender niños, evidentemente el crecimiento es una de las preocupaciones más importantes de los padres. Como conflicto de interés, pues como dijo Crisia, es una charla patrocinada por AUD, pero el contenido es meramente de producción mía. Como les decía, el crecimiento pues es una de las principales preocupaciones de los padres. ¿Cómo está creciendo mi niño? ¿Va dentro de la gráfica? ¿Se está quedando pequeño? ¿O qué podemos hacer para que ese niño crezca más y llegue a medir 1,80 m como quieren todos, ¿verdad? Es el portero del equipo y tiene que ser alto. Eso que les digo son las historias que nos llegan a nosotros a la consulta. A nosotros, por ejemplo, en endocrino y probablemente ustedes también como pediatras. El crecimiento es un proceso complejo en realidad y es un proceso que involucra muchos factores. La talla como tal es un trazo poligénico con alto grado de heredabilidad. ¿Qué significa eso? Pues la talla con la que vamos a llegar a tener viene predeterminada genéticamente, hasta un 80-90% está determinada genéticamente. Ese porcentaje restante es influenciado por muchos otros factores ambientales, factores nutricionales, hormonales y socioeconómicos. Y todos estos factores tienen que estar en una buena sintonía, digámoslo así, para que ese niño pueda desarrollar su máximo potencial. Desgraciadamente a nivel mundial, tal vez no lo veamos en nuestro país, pero sí a nivel mundial, la malnutrición sigue siendo la principal causa de que esos niños no lleguen a desarrollar su potencial de crecimiento. Estos son datos de la UNICEF y de la Organización Mundial de Salud y el Grupo del Banco Mundial. Son datos 2020, con la salvedad de que obviamente 2020 hubo pandemia y entonces muchos de los datos no pudieron ser recolectados. Pero vemos que en lo que se llama en inglés wasting o digámosle desgaste, no hay una buena traducción. A nivel mundial hay 45 millones de niños y en el stunting o el arresto del crecimiento alrededor de 150 millones de niños a nivel mundial. El stunting o el arresto de crecimiento es cuando ya hay una desnutrición crónica y el wasting es cuando hay desnutrición aguda. Un mapa mundial de cómo están los índices de arresto del crecimiento en niños menores de 5 años, en el color morado son los países que tienen índices de bastante elevados, más del 30%. Aquí se ve Costa Rica que estamos en verde, alrededor del 2.5%. Somos un país de baja prevalencia e incidencia de desnutrición. Estos datos que son del 2016, publicados por el Ministerio de Educación del Censo Escolar, en la edad de 6 a 12 años, por supuesto que nuestro principal problema en este momento es la obesidad, hasta un 34% de nuestros niños, pero no podemos dejar de lado que hay un 2% de ese grupo etario que presentan desnutrición. En la distribución por provincias, siempre las provincias costeras son las que se ven más afectadas en este sentido. Hablemos un poco del crecimiento. ¿Cómo es que se da ese crecimiento? Recordemos, bueno, que dijimos que uno de los factores es el sistema hormonal. Entonces, a nivel del hipotálamo se produce el factor liberador de hormona de crecimiento que a nivel de la glándula hipófisis va a estimular la liberación de hormona de crecimiento que va a actuar a diferentes niveles. Va a actuar en el hígado para estimular la producción del IGF-1, va a actuar a nivel de la placa de crecimiento donde favorece el crecimiento. Y en esto hay factores que inhiben y hay factores que estimulan y depende cómo esté el balance entre ellos, se favorece o se inhibe el crecimiento. En los últimos años se ha venido hablando mucho de la placa de crecimiento, que es realmente donde se dan los fenómenos del crecimiento. Y hay todavía cosas que no entendemos, pero han habido progresos y entendimiento de la placa y ha dado información muy interesante donde la nutrición va a jugar un papel importante en el desarrollo del crecimiento. ¿Cómo es que crecemos? En los condrocitos tenemos la zona de reposo, donde están las células pluripotenciales que se van a diferenciar luego, van a proliferar y luego la zona hipertrófica. Y luego una vez que estos condrocitos están en la zona hipertrófica, se ven invadidos por la matriz cartilaginosa, por vasos sanguíneos y factores osteogénicos para producir ya el hueso maduro y vamos creciendo
en disposición, en capas. Entonces estas células condrocitos están dispuestas de forma vertical. Hay muchísimos factores que intervienen que van a favorecer estos fenómenos y también hay muchos factores que van a inhibir este fenómeno. Entonces la placa de crecimiento tiene ese potencial de hacernos crecer, pero también puede verse afectado y puede detener el crecimiento. Y entonces es donde uno debe identificar tempranamente cuáles factores pueden estar afectando a un niño, porque cuando hay alguna noxa, llamemos alguna enfermedad crónica, o cuando hay desnutrición, esta proliferación, esta diferenciación de células se ve detenida para proteger el crecimiento, para darle tiempo al organismo que pueda resolver lo que tenga que resolver y que no se vea afectado el crecimiento. Pero si esa intervención es muy tardía, por más que logremos resolver esa noxa, no vamos a lograr alcanzar ese potencial de crecimiento. ¿Cómo es que crecemos? Principalmente porque el hueso se va estirando. Pero el músculo que está adherido al hueso, conforme el hueso se va estirando, ese músculo también se va estirando y entonces va generando el crecimiento. Si yo además promuevo actividad física en el niño, la actividad física va a fortalecer el hueso y ese fortalecimiento juega a favor del hueso, pero va a fortalecer el músculo y ese fortalecimiento del músculo juega a favor del hueso para que se dé una mayor densidad mineral ósea y entonces los dos juegan uno a favor del otro para potenciar el crecimiento entre ambos. Y en esto hay muchísimos factores que influyen, endocrinos, factores nutricionales y algo que adquiere mucha relevancia es la ingesta proteica que vayamos a tener o que ese niño vaya a tener. ¿Por qué? Porque las proteínas, por decirlo de alguna forma coloquial, son los ladrillos del edificio. Y vamos a ver cuál es la relevancia. Una gráfica un poco complicada con un montón de factores y genes que no vamos a entrar mucho en detalle, pero para recalcar algo importante, el mTOR, que es un factor de crecimiento, se ha visto que es el que integra la señalización de la parte nutricional con la parte hormonal para favorecer el crecimiento. Y aquí vemos marcado en rojo, encerrado en círculo, la arginina, porque el aporte de aminoácidos es el que hace que se active el mTOR y que se den toda esa serie de factores, de procesos en el crecimiento para que eventualmente la placa de crecimiento vaya a mejorar. Cuando tenemos un suficiente aporte de aminoácidos, el mTOR va a participar en la síntesis de lípidos, en la síntesis de proteínas y a controlar la autofagia. Y eso nos va a dar un crecimiento normal. Pero cuando no tenemos un suficiente aporte de aminoácidos, entonces estos procesos se van a ver alterados. ¿Qué sucede en inflamación crónica, en enfermedades crónicas, cuando no hay una adecuada nutrición? Pues hay un retraso del crecimiento, por lo que les venía diciendo, porque la proliferación de estas células se ven detenidas. Procesos inflamatorios crónicos que van a estimular la liberación de citoquinas inflamatorias. Muchas veces en estos procesos tenemos que dar glucocorticoides en el tratamiento o hay situaciones de estrés que producen niveles elevados de cortisol. Además hay malnutrición, puede haber un retraso en la pubertad y todo esto interviene tanto a nivel de cerebro, hígado y placa de crecimiento para detener el crecimiento. Lo que se ha visto es que uno de los principales factores que puede detener el crecimiento es el factor de crecimiento fibroblástico 21. Y se ha visto en estudios en animales en que los someten a ayunos prolongados, que cuando hay un ayuno prolongado se expresa este factor de crecimiento fibroblástico y a nivel del hígado y a nivel de la placa de crecimiento va a producir resistencia a la hormona de crecimiento. Entonces se ve afectado el crecimiento. Entonces es importante cuando tenemos alguna situación de desnutrición o alguna enfermedad crónica y que tal vez es lo que veamos más aquí, si bien es cierto, nuestros porcentajes de desnutrición no son tan elevados, aunque si vemos lugares periféricos del país, ahí probablemente el porcentaje sí es importante, pero tal vez lo que más nos enfrentemos nosotros son niños con enfermedades crónicas que no están siendo abordados desde el punto de vista nutricional de una forma agresiva para tratar de recuperar eso. Entonces, ¿qué se ha visto en cuanto a la arginina? Es un aminoácido que está involucrado en varios procesos críticos de salud y enfermedad, que se utiliza para sintetizar creatina para las demandas metabólicas del músculo y también para
ayudar a la síntesis de urea y mantener el balance nitrogenado del cuerpo. Y esto es relevante porque esto favorece entonces la formación de proteínas. Ya vimos cómo interviene en la expresión del mTOR. Fuentes de arginina: mariscos, sandía, nueces, algas, carne, proteína de soya, concentrados de proteína de arroz. Entonces, cuando un niño lo valoremos y veamos su historia nutricional, debemos ver, bueno, qué está consumiendo ese niño. Tiene un rol en funciones reproductivas, en efecto cardiovascular, pulmonar, renal, o sea, actúa a diferentes niveles. Un rol inmunológico, curación de heridas, y también puede tener un rol en una función antitumoral. Hay que tener en cuenta que también en el aporte de arginina, el 40% de lo que comamos de la dieta, el 40% de la arginina se degrada en intestino por metabolismo de primer paso, excepto en el neonato, donde el enterocito del neonato sí absorbe la mayoría de la arginina. En el neonato la arginina es todavía más relevante. Esto es un estudio que se hizo en Copenhague, en Dinamarca, donde reclutaron alrededor de 260 niños de edades escolares de 7 a 13 años. Y lo que hicieron fue encuestas a los padres. Parece que en Dinamarca, por lo que habla el estudio, es que tienen un folleto que ya lo tienen estandarizado y lo han usado en muchas encuestas de nutrición por muchos años, entonces ya como que los padres están muy entrenados en esto, donde pueden ir registrando la ingesta del niño. Sí hay que tener cuidado de que cuando es interpretación de los padres, pues puede haber algún sesgo ahí. Pero ¿qué fue lo que ellos quisieron ver? Ellos quisieron ver cómo estaba la ingesta de arginina y de proteína en general y qué tanto ayudaba al crecimiento. Estos son niños normales, no eran niños que tuvieran algún problema nutricional o alguna enfermedad crónica, incluso eran niños con talla normal. Lo que se vio es, una vez ajustado a los diferentes factores confundidores, que lo dividieron en quintilos, que el quintilo 3 y el 4, donde los aportes iban desde 2.5 hasta 3.2 gramos por día de arginina, era donde se favorecía más el crecimiento, donde tenían, por ejemplo, en quintilo 3 un máximo de 0.26 centímetros por año y en el quintilo cuarto 0.33. Y lo que se ve es aquí en el 3 y el 4, donde alcanzan la mayor velocidad de crecimiento. Estos eran en negro la arginina y en blanco era un grupo control donde no se les daba ese aporte adicional de arginina. Es un efecto modesto, pero sí puede ayudar, sobre todo en un niño pues que tal vez, y lo vamos a ver más adelante, no está teniendo una adecuada ingesta, hasta 0.33 centímetros por año. Claro, no es hormona de crecimiento, no vamos a hacer que con arginina el niño alcance la talla que tenga que alcanzar, pero desde un punto de vista nutricional es un apoyo importante. Otro nutriente que está adquiriendo relevancia, y hay algunos estudios al respecto, es la vitamina K2. Todos hemos oído hablar de la vitamina K y que el neonato hay que imponerle su dosis de vitamina K para evitar trastornos hemorrágicos. Esa es la K1, esta es la K2, es una vitamina liposoluble que tiene un rol crucial en el crecimiento celular, proliferación, apoptosis, estrés oxidativo, procesos inflamatorios y de calcificación. Esta es más difícil, se encuentra en carnes, lácteos, pero sobre todo en comida fermentada, que aquí no somos acostumbrados a comer eso, frijoles de soya. Hay una preparación, ahora lo vamos a ver, en Japón sí es muy común, le llaman natto, que es hecho a base de frijoles de soya. Por lo que describen es que tiene un olor muy fuerte y un sabor peculiar. Quién sabe si aquí lograríamos comer de eso. Pero ahora les voy a enseñar una diapositiva interesante. ¿Qué funciones tiene la vitamina K en el hueso? Promueve la proliferación de células madre en médula ósea y promueve la diferenciación de osteoblastos y suprime la diferenciación de osteoclastos. Entonces favorece la formación de hueso. Esto es una gráfica nada más para ejemplificar eso. Entonces, inhibe la proliferación de osteoclastos y estimula los osteoblastos. ¿Por qué es importante? Porque durante la adolescencia, en toda la vida pediátrica, pero principalmente durante la adolescencia, que es el fenómeno de la pubertad, es donde alcanzamos nuestro máximo pico de masa ósea. Se dice que entre los 18 y 19 años hemos alcanzado como el 90% del pico de esa masa ósea. El 25% se adquiere en el periodo cercano, en esos 2 años cercanos al pico de máxima velocidad de crecimiento.
y que si lográramos al menos el 10% de mejoría en este pico de masa ósea, podemos reducir el riesgo de fracturas en la vida adulta hasta en un 50%. Entonces es un nutriente importante que deberíamos tomar en cuenta cuando hay, pues para esta etapa de la adolescencia. Esto es un estudio que hicieron donde en 2 bases de datos, una de Minnesota y otra del Reino Unido, y que lo que vieron como a lo largo de los años, desde los últimos 40 años en esta diapositiva, la ingesta de vitamina K ha disminuido y cómo ha aumentado el riesgo de fracturas. Y lo que les mencionaba de Japón, ese es el mapa de Japón, el consumo de este producto natto, se dice que como en las zonas nortes de Japón es donde hay un mayor consumo y es las zonas que tienen menor riesgo de fractura de cadera en adultos. Entonces es información relevante, importante a tomar en cuenta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que mujeres embarazadas deberían consumir y en lactancia hasta 90 microgramos por día, en niños hasta 6 meses 2 microgramos por día y niños grandes de 45 a 50 microgramos por día. Por supuesto que son 2 nutrientes importantes que se ha visto que tienen algún rol en el crecimiento y cuando nosotros nos enfrentamos a un niño que no está creciendo bien y lo que vemos nosotros mucho en nuestras consultas en endocrino en el hospital es que la mayoría de los niños que nos refieren por baja talla no es necesariamente un problema endocrinológico, no es necesariamente un déficit de hormona de crecimiento. Esos son el menor porcentaje. La mayoría de los niños tienen algún problema nutricional y como pediatras es un reto enfrentarse a niños de este tipo porque enfrentamos muchas dificultades. Esto es una gráfica de una paciente mía donde ustedes ven a la izquierda la talla, edad y a la derecha el peso, edad. Sí tiene una baja talla, pero tiene una velocidad de crecimiento normal. Del primer punto al segundo punto, su velocidad de crecimiento es alrededor de 6 centímetros por año, una niña de 6 años. Por edad tiene una buena velocidad de crecimiento. Normalmente ya después de los 4 años y hasta el inicio de la pubertad debe andar entre 4 y 7 centímetros por año esa velocidad de crecimiento. El peso, aunque ha tenido alguna ganancia, es una limitante porque está bajo. Y cuando uno interroga a los papás, digamos, en el caso particular de esta niña, es una niña muy selectiva, pocas cantidades y muy poca variedad de la alimentación. Entonces esos son los niños en los que uno debe enfocarse más y valorar si es necesario alguna ayuda nutricional. Esta niña prefiere las comidas harinosas, no tiene tanto consumo de proteínas. Y bueno, ¿y qué hace uno? O sea, no voy a agarrar a la niña y no le voy a poner una sonda, no le voy a agarrar la boca y meterle la cuchara a la fuerza. Y ustedes como pediatras que han manejado mucho esto, Adriana que es experta, ahora nos va a hablar de esto, hay que hacerse como pediatras y como papás muy creativos para ver cómo alimentamos a estos niños. Esto me lleva a la definición, que no hay realmente una definición consensuada de niño melindroso, el picky eater que le llaman en inglés, pero características de ellos son niños con fuertes preferencias por comidas, o sea, por comidas muy específicas. Solo come pasta, no come proteínas, no consume lácteos, jamás verduras y frutas, eso siempre es el reto más grande. Consume una variedad inadecuada de comidas, restringe la ingesta de algunos grupos de comidas que uno sabe que son importantes, o consumen cantidades muy limitadas, o son renuentes a probar comidas nuevas. Y eso frustra mucho a los papás y a uno mismo. Y entonces, a veces uno se desespera como un médico y ¿qué hago con estos niños? Una información en Taiwán, un estudio de Taiwán donde 300 niños en edades de 2 a 4 años ¿cómo se dice? Catalogados como melindrosos versus no melindrosos, y lo que se vio que evidentemente el niño melindroso en negro tiene porcentaje de peso de edad y talla de edad menor que los niños que no son melindrosos. Incluso a veces pueden tener mayor peso, mayor índice de masa corporal porque muchas veces no tienen una alimentación adecuada, ¿verdad? Y lo que se vio es, en ese grupo se hizo una intervención con un suplemento nutricional. Esto fue un estudio multicéntrico, 10 hospitales y clínicas, pero este es diferente, este no es Taiwán, este es en la India, en una comunidad semiurbana y urbana de la India, y en 320 niños preescolares en edades de 2 a 4 años, que por un periodo de 90 días se les dio intervención nutricional, era
los 3 grupos, intervención nutricional con un suplemento a base de leche, el otro libre de lactosa, y en azul eran nada más, y a todos los 3 grupos se les daba consejería nutricional a los padres, entrenamiento de cómo alimentar a los niños. El grupo en azul era solamente los que recibían consejería nutricional y los otros 2 los que recibían algún suplemento nutricional. Lo que se vio es que la ganancia de peso, edad, mejoró en esos niños en un periodo de 90 días. Entonces, esto nos lleva, ok, deberíamos darle suplementos nutricionales a diestra y siniestra a todos los niños. Yo pienso que no. La literatura nos dice que pueden tener algún beneficio, pero tenemos que saber a cuál niño sí. Muchas veces, por presión de los padres, lo hacemos. Entonces, esto es pensamiento mío, no es nada nutricional, o sea, nada, perdón, de la literatura. Yo diría que uno debe usarlos cuando realmente se compruebe que la ingesta es inadecuada, que el niño no está consumiendo los grupos de alimentos que uno necesita que consuman. Mi experiencia, poca, yo en mi consulta privada es poco la pediatría general que hago, es más la parte endocrino, pero evidentemente termina siendo uno un nutricionista formado de golpe, porque no tenemos esa formación y con los años uno tiene que aprender a hacer esto. Es que los estimulantes del apetito no se deberían utilizar si el niño está creciendo bien. Algunas veces yo he utilizado algunos estimulantes del apetito y lo que uno ve es que la respuesta es muy variable. Hay niños que tienen alguna respuesta, hay otros que no. Hay niños que se aburren. Todos los días estar tomando algún jarabe, después de un mes se aburren. La mayoría no lo logra continuar por un periodo más prolongado. Y lo que sí no deberíamos usarlo es para calmar ni la ansiedad de los padres ni la nuestra misma, ¿verdad? Por supuesto que todo esto es más difícil decirlo, más fácil decirlo desde acá que estando sentado en un consultorio, en un escritorio, con un papá, una mamá desesperada al frente, donde el niño no está comiendo y no está creciendo. Pero tenemos que ser muy cautelosos y muy éticos, ¿verdad? Hay literatura que nos dice, sí, hay nutrientes que favorecen el crecimiento y que sería bueno que los niños lo estén consumiendo, pero tenemos que saber escoger cuál es ese niño. Los niños que tengan alarmas, las banderas rojas, ¿verdad? Ponerle atención. La mayoría de las veces lo que vemos nosotros son chiquillos que son sanos, que crecen bien, que tienen más energía que uno, que no se apagan hasta las 10 de la noche, que no les interesa comer, porque me pasa con el mío. Ese está creciendo bien, pero a veces no se come la merienda de la escuela porque está el recreo, lo que hay que hacer es a jugar fútbol. Y esa es la historia que nos dicen muchos de los papás. Entonces, qué difícil. Pero entonces yo creo que uno tiene que sentarse y dar calma a los padres, entender cuáles son las expectativas de ellos, entender cuál es el panorama de ese niño al que nos estamos enfrentando y elaborar estrategias. Entonces, los suplementos nutricionales se pueden utilizar, pero de una forma dirigida por nosotros. Muchas veces son los padres los que ellos mismos van y lo consiguen, el que sea, para no mencionar marcas ni nada, y no lo usan de una forma adecuada, no lo preparan de la forma correcta. O la abuela que en la leche pone cosas, ¿verdad? Suplementos y métala aquí, métala allá para hacerlo hipercalórico, hiperproteico, sin necesariamente una guía nutricional adecuada. Entonces, ya para finalizar, el mensaje sería: el crecimiento es particularmente sensible a restricciones en energía, en proteínas. Hay aminoácidos esenciales que deberíamos asegurarnos de que estén presentes en la dieta de los niños y hay micronutrientes necesarios que deberían estar en la dieta del niño para asegurar un buen crecimiento. La calidad y la cantidad proteica es un componente fundamental. Ya vimos cómo es que interviene la proteína en la placa de crecimiento. Cómo es que la proteína tiene un rol prioritario. Hay estudios que han hecho intervenciones nutricionales con diferentes tipos de suplementos y lo que se ha visto es que las proteínas son las que tienen mayor impacto en el crecimiento. Entonces, tenemos que aprender nosotros de nutrición por nuestra cuenta, apoyarnos con profesionales en nutrición que nos pueden ayudar en esto, pero sí, definitivamente, la gran mayoría de los niños que vemos que tienen algún problema de crecimiento no son problemas hormonales endocrinológicos, sino mucho relacionado a la nutrición, y es donde tenemos que enfocar mucha de nuestra energía. Con esto concluyo y les agradezco su atención.